costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Principios presupuestarios de la Hacienda Pública en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. ¡Upe! ¡Qué bueno conectar de nuevo en Bufete de Costa Rica! Hoy nos sumergimos en un tema que define el pulso de nuestra nación, los principios presupuestarios de la Hacienda Pública. Y para navegar estas aguas profundas con la precisión que merecen, es fundamental reconocer al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas por su investigación que ilumina los temas de este episodio. Para analizarlo, contamos con nuestro panel de lujo: Ricardo, nuestro estratega corporativo; Andrea, la voz pragmática de la realidad; Eva, nuestra conciencia humana; Henry, el pensador sistémico; Paula, cuyo testimonio inspira la acción; y Leonardo, que nos guiará por el laberinto burocrático. Bienvenidos todos. Para arrancar, desentrañemos el ADN de este sistema. Hablemos de la naturaleza jurídica y la categorización sistemática de los principios presupuestarios. Buenos días. Hoy en Bufete de Costa Rica abordamos la columna vertebral de la República, los principios presupuestarios de la Hacienda Pública. A menudo, el público lo percibe como un documento contable denso, pero debemos entenderlo por lo que realmente es: el acto jurídico político más relevante del año, el plan de negocios de la nación. No es solo una estimación de ingresos y gastos, es la declaración de intenciones más poderosa del Estado. Totalmente, Ricardo. Y para que no suene tan abstracto, traduzcámoslo a la realidad del día a día. Estamos hablando del dinero que pagamos en impuestos y de cómo el gobierno decide usarlo. Es el documento que define si se va a arreglar la carretera que usamos, si el EVAIS tendrá suficientes medicinas o si habrá más policías. Es la materialización de las promesas políticas en colones y céntimos. Pero es mucho más que infraestructura y servicios, Andrea. En Costa Rica, el presupuesto es el corazón de nuestro Estado social de derecho. El artículo 50 de la Constitución no es un poema, es un mandato que nos dice que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes. Por lo tanto, el presupuesto no es un simple balance contable, sino la herramienta fundamental para redistribuir la riqueza, para garantizar la educación, la salud y la protección de la niñez. Es, en esencia, el instrumento que da vida a nuestra solidaridad como sociedad. Y para que esa herramienta funcione, Eva, el sistema se basa en un concepto clave que hay que entender en su doble dimensión: la hacienda pública. Por un lado, la perspectiva subjetiva es el conjunto de entes públicos que gestionan esos recursos. Por otro, la perspectiva objetiva es la totalidad de procedimientos jurídicos y económicos para obtener ingresos y ordenar el gasto. Sin este andamiaje conceptual, la discusión se vuelve un caos. Aprecio el orden conceptual, Leonardo, pero no podemos ser ingenuos. Ese andamiaje que describes también es un campo de batalla. El presupuesto no es solo un plan de negocios o un acto de solidaridad, es un mapa del poder que revela quién gana y quién pierde en la asignación de recursos. Muestra las prioridades reales del gobierno de turno, que no siempre coinciden con las del mandato constitucional. El debate sobre los principios presupuestarios no es técnico, es una lucha por definir el alma misma del Estado. Y al final, en medio de sus conceptos y batallas de poder, estamos las personas. Recuerdo cuando en mi comunidad se anunció una partida para un nuevo centro de cuidado infantil. Para el gobierno era una línea en un documento, un número. Para las madres de esa comunidad era la posibilidad de ir a trabajar, la diferencia entre la dependencia y la autonomía. Cuando ese dinero no llegó, no se incumplió un principio contable, se rompió una promesa que afectó vidas reales. Esa es la verdadera dimensión del presupuesto que nunca debemos olvidar.
Tu experiencia, Paula, es desgarradora y subraya exactamente por qué estos principios no son meros tecnicismos, sino el andamiaje jurídico para evitar esa arbitrariedad. La ley de presupuesto en Costa Rica no es un simple cálculo, es una ley material singular que, aunque dure un año, innova y modifica el ordenamiento jurídico estableciendo límites para todo el Estado. Correcto, Leonardo. Y esa naturaleza le da un poder inmenso, cuya base son los principios políticos. La legalidad que reserva esta potestad a la Asamblea Legislativa es el máximo control democrático. La anualidad impone una disciplina temporal y la publicidad, en teoría, permite el escrutinio ciudadano. Son las reglas del juego que evitan que el Ejecutivo tenga un cheque en blanco. Un cheque con muchas cláusulas en letra pequeña, Ricardo, porque la universalidad de ese principio que exige meter todo en un solo saco a menudo oculta transferencias y prioridades. Y la especialidad que prohíbe usar fondos para fines no aprobados se enfrenta a una creatividad burocrática impresionante para mover el dinero de donde debería estar a donde los intereses políticos quieren que esté. Pero ese principio de especialidad, Henry, es nuestra herramienta de lucha más importante. Es el que dice que el dinero para la niñez es para la niñez y el de salud para salud. Defiende el núcleo de nuestro Estado social. Lo que me pregunto es, ¿siempre hemos tenido estas mismas reglas del juego? ¿Cómo hemos llegado a esta configuración de principios que a veces protege y a veces parece fallar? Excelente pregunta, Eva. Nos lleva directamente a entender que las reglas del juego no son estáticas, han evolucionado y cada cambio refleja las tensiones de su época. Hablemos de esa evolución histórica desde 1949 hasta 2019. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Leonardo? Exacto. El paradigma de 1949, nacido con la Constitución, era puro control político para limitar al Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa dictaba el presupuesto y la recién creada Contraloría vigilaba. Era un sistema de desconfianza diseñado para que nadie se pasara de la raya, pero no para planificar el desarrollo del país. Y por eso el salto de 2001 con la Ley 8131 fue una verdadera revolución gerencial. Pasamos de un presupuesto de control a uno de gestión. Se introdujo el principio de programación, que obliga a vincular cada colón a un objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo. La pregunta dejó de ser en qué se gasta para convertirse en qué logramos con lo que se gasta. Pero esa lógica de eficiencia chocó de frente con la crisis fiscal y en 2018 la Ley 9635, la famosa regla fiscal, cambió todo el tablero. La pregunta ya no era cómo gastar bien, sino cuánto se podía gastar. Se impuso un techo cuantitativo basado en el crecimiento del PIB, una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que luego blindaron con cemento. En 2019 elevaron la sostenibilidad fiscal a rango constitucional, poniéndola al mismo nivel que el principio de equilibrio. Esto no es una simple evolución, es la creación de un conflicto normativo en la cúspide de nuestro ordenamiento. Ahora tenemos 3 capas de leyes, cada una con una filosofía distinta. ¿Cuál de ellas manda realmente? Henry, tu pregunta es el nudo gordiano de la discusión actual. Tenemos la arquitectura constitucional, el desarrollo técnico de la Ley 8131 y la normativa de restricción de la Ley 9635. Leonardo, ¿cómo se supone que funciona esta jerarquía? En teoría, la jerarquía es clara. La Constitución es la norma suprema con sus principios de unidad, equilibrio y ahora sostenibilidad. La Ley 8131 desarrolla técnicamente esos mandatos y la Ley 9635 es una herramienta para cumplir con el principio de sostenibilidad. Es un sistema de capas concéntricas.
Pero en la práctica, Leonardo, esa concentricidad se rompió. La regla fiscal actúa como una guillotina. No importa que tan bien programes tus metas si el techo dice hasta aquí llegó el gasto. El cuánto se impuso brutalmente sobre el cómo y el para qué. Exacto, Andrea. Es un ajuste de cinturón corporativo a nivel de Estado. La Ley 9.1635 se convirtió en el principio rector de facto. No es una capa más, es el filtro por el que todo lo demás debe pasar. La sostenibilidad se come la programación en el desayuno. Pero esa lógica ignora los mandatos de la propia Constitución. El artículo 177 garantiza fondos para el Poder Judicial y la Caja. Son destinos específicos protegidos. ¿Cómo puede una ley, por más que busque la sostenibilidad, ignorar obligaciones que están en la cúspide de la pirámide normativa? Y ahí, Eva, es donde el sistema cruje. Tenemos un principio de programación que nos dice: planifique para lograr metas, y una regla fiscal que dice solo puede gastar este monto fijo, aunque ese monto haga imposible cumplirlas. ¿Cómo coexisten realmente estos principios que parecen excluirse mutuamente? Esa es la pregunta del millón, Henry. Leonardo, desde la arquitectura del sistema, ¿hay puntos de encuentro o solo de choque? No todo es conflicto. El principio de legalidad sigue intacto, la anualidad se complementa con la presupuestación plurianual y la unidad presupuestaria no se altera. El sistema intenta adaptarse. Intenta, pero la tensión principal es insostenible. La programación te exige presupuestar lo necesario para una meta como reducir la deserción escolar, pero la regla fiscal te dice: no me importa la meta, su presupuesto no puede crecer más de X%. Es una contradicción directa. Es una esquizofrenia de gestión. La regla fiscal se ha convertido en una meta regla que crea un límite macroeconómico previo a cualquier otro. El principio de especialidad te dice que no puedes pasar dinero de salarios a vehículos, pero la regla fiscal te dice que quizás no tengas dinero ni para salarios ni para vehículos. Entonces, es como si una ley nos prometiera un derecho y otra ley nos quitara la capacidad de ejercer. Se siente como un laberinto legal donde la promesa siempre se pierde. Exactamente. Y cuando tienes un choque tan fundamental, un principio que busca expandir el bienestar social contra otro que busca contraer el gasto, la pregunta inevitable es: ¿quién resuelve esta colisión? ¿Quién es el árbitro final? Eva, esa pregunta nos lleva al corazón de la hacienda pública moderna, la Sala Constitucional, que se ha convertido en ese árbitro final, en el configurador material del presupuesto. Precisamente, la Sala ha trascendido su rol para crear lo que la doctrina llama un derecho presupuestario jurisprudencial. Un ejemplo clave es cuando validó los destinos específicos, permitiendo que por ley se protejan fondos para ciertos sectores, flexibilizando el principio de universalidad para garantizar el gasto social. Y qué bueno que lo hizo. Esa es la doctrina que protege el Estado social. Lo vimos en el caso del PANI, donde la Sala anuló un recorte, estableciendo que la ley de presupuesto no puede derogar derechos creados por leyes permanentes. Es un escudo protector. Un escudo con dos filos, Eva, porque esa misma Sala es la que ha comenzado a validar la aplicación de la regla fiscal a entes autónomos como las municipalidades. Parece que el principio de sostenibilidad fiscal, ahora constitucional, está ganando la partida incluso sobre la autonomía tradicional. Lo que esto genera en la práctica es una judicialización total de la política presupuestaria. El presupuesto ya no se define solo en la asamblea, se define en los pasillos de la sala cuarto. Cada recorte, cada asignación se convierte en una potencial acción de inconstitucionalidad. Y el movimiento más radical es el control por omisión.
Cuando la sala, en el caso del 8% para educación, dictaminó que no incluir ese monto era inconstitucional, cambió el juego por completo. Ya no revisa lo que el presupuesto hace, sino que exige lo que debe hacer. Esto nos lleva a una pregunta sobre la ejecución. ¿Cómo se materializa este control? Ricardo, para responder tu pregunta, aterricemos el avión. Hablemos de esa aplicación práctica. Leonardo, ¿cómo se ve ese principio de especialidad en el presupuesto de todos los años? Se ve como un sistema de candados y llaves. La especialidad cualitativa es un candado. La ley prohíbe mover dinero de partidas como salarios, pero la propia norma de ejecución crea llaves, excepciones controladas para necesidades impostergables como pago de incapacidades o seguridad. Es rigidez con flexibilidad estratégica. Flexibilidad para quien tiene el poder de definir qué es impostergable, Leonardo. En la práctica, esas llaves a menudo abren las puertas para los mismos ministerios de siempre. Es una decisión política disfrazada de técnica. Y para asegurar que se cumplan tanto los candados como las llaves, está el gran vigilante, la Contraloría. Su poder constitucional de improbar el presupuesto de una institución autónoma es la herramienta de control más potente del sistema. Pero ahí está la clave. La Contraloría ya no solo vigila la legalidad tradicional al tener que fiscalizar el cumplimiento de la Ley 9635, se ha convertido en el ejecutor de facto de la regla fiscal. Traduce una política macroeconómica en un acto administrativo vinculante. No es solo un árbitro, es un jugador con un mandato muy específico. Y si ese mandato es cumplir un techo de gasto, ¿qué pasa con el análisis de si esos recursos se usan para el bienestar social? Me preocupa que nuestro sistema nos esté encerrando en una única forma de ver la sostenibilidad. ¿Acaso no existen otras maneras, otras mejores prácticas en el mundo para balancear las finanzas sin sacrificar el futuro? Eva, tu pregunta es fundamental. No estamos solos en este dilema. Miremos afuera, a la perspectiva comparada y a las mejores prácticas internacionales para encontrar una salida. La principal es la regla dorada, un concepto simple y poderoso. Permite excluir el gasto de capital, es decir, la inversión en infraestructura, del cómputo de la regla fiscal. Se basa en la equidad intergeneracional y protege el crecimiento futuro del pánico financiero del presente. Y evitaría lo que sucede en la práctica. Durante una crisis es políticamente más fácil recortar una carretera que un salario. Nuestra regla, al no hacer esa distinción, castiga la inversión a largo plazo. Pero una regla sofisticada necesita un árbitro independiente. La tendencia global son los consejos fiscales con autonomía real, como el de Chile, que revisan las proyecciones sin sesgos políticos. El nuestro, seamos sinceros, todavía no tiene ese peso. Se está construyendo esa institucionalidad en donde contamos con un consejo fiscal y su fortalecimiento es un proceso. La credibilidad no se decreta, se construye con el tiempo. Pero mientras se construye, el tiempo corre. Si tenemos una regla que puede ser deficiente y una supervisión débil, ¿cómo enfrentamos los desafíos que ya tenemos, como la sostenibilidad y la eficiencia del gasto? Y ese es el desafío contemporáneo, Eva. La OCDE nos lo dice claramente. La sostenibilidad fiscal sigue siendo la prioridad, pues la deuda es alta y el pago de intereses se come recursos que podrían ir a inversión social. El plan de la OCDE es una estrategia de 3 puntos: cumplir la regla fiscal para bajar la deuda, mejorar la eficiencia del gasto y aumentar los ingresos. Es un plan de saneamiento financiero duro, pero necesario. Y para mejorar esa eficiencia, el Estado está impulsando herramientas como el presupuesto por resultados y el presupuesto con perspectiva de género para asegurar que el gasto cierre brechas de desigualdad. Son principios expansivos
Y ahí está la esquizofrenia de gestión. Es una contradicción flagrante. Por un lado, pedimos a los ministerios que identifiquen necesidades con herramientas expansivas. Por el otro, les ponemos la camisa de fuerza de la regla fiscal, un principio de restricción pura. Y en la práctica, eso se traduce en frustración. Se le pide al funcionario que innove, que mida, que cierre brechas, pero se le dice, no hay dinero. Esas herramientas sofisticadas corren el riesgo de convertirse en un ejercicio académico. Es un callejón sin salida donde exigimos más y damos menos. Quizás la respuesta no esté en las leyes, sino en las herramientas con las que las vigilamos. Andrea, tocas un punto clave. Quizás la revolución más profunda no está en las leyes, sino en la tecnología que las implementa. Hablemos de esa transformación digital. Es que la tecnología ya materializa los principios. El SIGAP es el principio de unidad hecho software y el SICOP, el de compras públicas, es la encarnación del principio de publicidad en tiempo real. Pero la verdadera disrupción está en la fiscalización. El proyecto Diara de la Contraloría es ciencia ficción hecha realidad, usar inteligencia artificial y cámaras para monitorear obra pública en tiempo real. Eso cambia el control de una autopsia o un electrocardiograma en vivo. Exacto. Eso es combatir la corrupción de raíz, una herramienta que puede disuadir el desvío de fondos antes de que ocurra. Ya no es revisar papeles después, es vigilar que los materiales lleguen al puente. Y va más allá. Bueno, la Contraloría publica el código de estas herramientas, lo que es un principio emergente, la transparencia algorítmica. Ya no solo vemos el gasto, vemos cómo el fiscalizador audita ese gasto. El poder de la información se desplaza del ejecutor al fiscalizador y al ciudadano simultáneamente. Me pregunto si una de esas cámaras hubiera podido alertar que los fondos para ese centro de cuidado se estaban estancando. La tecnología redefine la vigilancia, pero sobre todo podría redefinir la esperanza. Y esa esperanza, Paula, es el hilo conductor que hemos seguido hoy. Viajamos desde la naturaleza jurídica del presupuesto, pasando por su evolución histórica, y analizamos el complejo marco normativo y sus tensiones. Vimos cómo la jurisprudencia ha redefinido las reglas, exploramos las mejores prácticas internacionales y los desafíos contemporáneos, como esa esquizofrenia entre eficiencia y sostenibilidad. Y finalmente vimos cómo la transformación tecnológica está redefiniendo los principios mismos de control y transparencia. Eva, una brevísima reflexión final. En medio de toda esa complejidad, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Están estos principios, leyes y tecnologías al servicio del bienestar humano? Porque si un presupuesto no defiende la dignidad de las personas, ha fracasado en su misión más fundamental. Saben que sigue a continuación lo que todos hemos estado esperando, la opinión en vivo del jurista y erudito del derecho, el licenciado Arroyo. Adelante, licenciado. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Así como si cayera del cielo, lo cierto es que las cosas están cambiando. En Costa Rica, y me arriesgo a afirmar que en todo el mundo, es normal pensar que las cosas no mejoran o que esa burocracia beneficia a unos cuantos, y en muchos casos es así, pero no por ello. Debemos solamente enfocarnos en lo malo. Y uno de los cambios más positivos se da en la transparencia presupuestaria. Durante décadas, el principio de publicidad se cumplía con la simple publicación de la ley en el diario oficial. Hoy, la tecnología está revolucionando este concepto. Ya no hablamos solo de documentos estáticos, sino de la posibilidad de una fiscalización en tiempo real. Instituciones como la Contraloría General de la República exploran herramientas de auditoría digital. Esto transforma el control. Pasa de ser una revisión post-mortem, meses después de ejecutado el gasto, a un monitoreo activo y casi instantáneo. Esta evolución tecnológica es una garantía concreta para la ciudadanía.
representa un avance tangible hacia una hacienda pública más abierta. Estoy con ustedes. No podemos decir que todo es perfecto, pero tampoco que todo está mal. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.